Argentina, vivo en Argentina, y me he dedicado los últimos 10 años a investigar, conocer experiencias de educación alternativa en Argentina, en Latinoamérica, en el mundo. Eso me ha llevado por un proceso de investigación del documental de Educación Prohibida, que afortunadamente partió desde un lugar periodístico para transformarse en una investigación más bien pedagógica. Y digo afortunadamente porque el origen periodístico de la investigación me permitió en inicio acercarme a una diversidad muy grande de modelos de educación alternativa sin la intención de elegir uno, ¿no? En general, un fenómeno que yo veo en el ámbito de la educación y la formación, y particularmente en las educaciones no convencionales y alternativas, que las personas que llegan a este espacio llegan buscando un modelo para aplicar, ya sea con sus hijos, sus hijas, sus estudiantes. Y esto hace que la ansiedad, creo yo, entre otras cosas, nos lleve a elegir antes de tener una idea acabada de todas las opciones. Y a mi búsqueda, al ser periodística en su inicio, no tenía la intención de encontrar un modelo para mis hijos, para mis estudiantes, porque yo no tenía esa búsqueda. Entonces eso me permitió acercarme a modelos muy distintos y entender de a poco la riqueza de todos esos modelos. Y durante muchos años me concentré en identificar estas diversidades, estas particularidades, en comprender los aportes de cada una de estas metodologías, e ir buscando también, bueno, siempre está la tentación, por más que uno discursivamente quiera que no, siempre está las ganas de encontrar un modelo que resuelva, ¿no? Y que sea integral y que dé una respuesta a todas las necesidades. Yo creo que tiene que ver no con una intención como totalitaria, sino con una búsqueda genuina de los educadores y los que están en el universo de la educación, de encontrar algo que acompañe a la mayor diversidad de niños y niñas posible, ¿no? Así como en algún momento la educación pública y gratuita, obligatoria, fue una política común, con todas sus diferencias y problemáticas y contradicciones, no deja de ser hasta el momento la mejor política pública para acompañar o resolver el fenómeno de la alfabetización, por ejemplo. Entonces, uno está buscando experiencias integrales que resuelvan, que puedan de alguna manera ofrecer una alternativa viable a los sistemas de escolarización a los que estamos acostumbrados, ¿no? Masivos. Y en esa búsqueda, bueno, yo me he encontrado con todas estas alternativas con una riqueza muy amplia. Y una de las reflexiones que quería compartir aquí hoy es que he llegado como a la idea de que no hay un modelo que sintetice o que resuma, ¿no? Todos los modelos tienen algunos puntos fuertes. Pero lo más interesante es lo que descubrí a raíz de trabajos de exploración de la personalidad, las estructuras de carácter, digamos, muy propio de la psicología, es que las estructuras o las propuestas de educación alternativa que yo he ido recorriendo, que he ido conociendo, revelan de alguna manera las necesidades, los malestares, las búsquedas de las personas que las llevan adelante, ya sea de sus fundadores, de sus ideólogos, pero también de los maestros y maestras que están, o educadores, o padres de familia y madres que están en el cotidiano sosteniendo esas experiencias. Entonces, yo he ido como construyendo un mapa, digamos, de algunas de esas alternativas. Voy a compartir muy brevemente
retumba, a ver si sí. Esto se puede ver, ¿no? Compartir una imagen se podría, a ver, compartir, ahí está. En la búsqueda de experiencias de educación alternativa me encontré con una gran diversidad, ¿no? Entonces, con el objetivo, en el sentido de ordenarla, empecé a encontrar similitudes y puntos de vista comunes. En primer lugar, a grandes rasgos encuentro tres categorías de experiencias que tienen mucho que ver con tres categorías que han estado presentes en diferentes abordajes y culturas del quehacer humano a lo largo de la historia. Han estado presentes en el budismo, pero también están en diferentes culturas de Oriente y de Occidente, que remiten a las tres grandes fuerzas, digamos, que son el hacer, el sentir y el pensar. Y la lectura de esto tiene que ver directamente con qué mueve a estas miradas pedagógicas. Entonces, por un lugar, podemos ver ahí en el punto verde, digamos, hacia abajo a la derecha, un grupo muy grande de experiencias educativas alternativas, que para mí son las que están más movilizadas por la emoción, por el deseo del bienestar de los niños, de la felicidad, de, de la idea de que se conecten con un universo o con un proceso de desarrollo de aprendizaje agradable, feliz, que se disfrute, ¿no? En general, las experiencias están muy atentas a los detalles, a la estética. Son experiencias que celebran, que cuidan algunos rituales propios del universo emocional de los niños, el abrazo, por ejemplo, ¿no? Ahí, por ejemplo, cuando vamos a la pedagogía Waldorf, tiene le da un lugar de protagonismo a estos espacios. Son experiencias que están muy en contacto con las emociones y por ende muy en contacto con la expresión artística. Entonces se concentran en el arte, ¿no? Yo a veces incluyo ahí a las experiencias de la educación por el arte o el trabajo de Reggio Emilia y demás, pero son experiencias que de alguna manera justamente por este sentido de estar conectadas con los sentidos, ¿no? Tienen algunas carencias, pero ahora lo vamos a ver. En segundo lugar, tenemos un grupo de experiencias que está a la izquierda, abajo, conectadas ahí con un punto azul, que son las experiencias para mí más intelectuales, ¿no? Las experiencias cuyos razonamientos no están tan puestos en la búsqueda del bienestar, del placer, del deseo, de una experiencia sensible y emocionalmente alegre, sino más bien son experiencias tan fundamentadas por una fuerte energía crítica, digamos, al sistema. Entonces, en general, estas experiencias son las más conectadas con la idea de la libertad, ¿no? Y la libertad como la conquista, la libertad de la lucha, el hecho de que la libertad sea el punto de partida. Y yo se les identifico estas experiencias en general porque tienen un discurso muy organizado, vinculado justamente a una crítica a los sistemas formales, ¿no? Y una defensa muy, muy grande de la libertad. Nada de esto estoy diciendo que estoy cuestionando que está bien o mal, sino lo estoy caracterizando un poco el movimiento que hay detrás. Y la búsqueda que hay detrás de estas experiencias es justamente es demostrarse o de separarse de las estructuras del sistema. Hay una idea de rechazo de la autoridad, de la estructura, de la organización, del orden. Entonces tienden a ser experiencias por esta perspectiva más libre, unas experiencias más caóticas, menos organizadas, no tan cuidadosas con los detalles,
más lanzadas a explorar los conflictos, ¿no? Pero también esta intelectualidad se ve en la forma de resolver los conflictos, en los problemas, experiencias que se toman mucho tiempo para pensar y para resolver los problemas. Algunas experiencias de este tipo están caracterizadas, por ejemplo, por el trabajo con asambleas, y en algunos casos uno llega a ver iniciativas donde niños y niñas denuncian que las asambleas llegan a durar 2 o 3 o 4 horas. Entonces, fíjense que el sentido de una asamblea como un espacio de deliberación democrático de 3 o 4 horas con niños pequeños de 8, 9, 10 años, tiene que claramente ser un sentido adulto, digamos, de insistir en la idea de la democracia. Está muy bien, digamos, pero tiene mucho que ver con el sostener la idea, ¿no? Y llevarla a último término. A veces se alejan de los elementos así como más de cuidado, de la atención que dan las pedagogías. Finalmente, bueno, dentro de las pedagogías también aparecen las experiencias de educación libre, libertaria, experiencias conocidas como Summerhill, en el universo de la desescolarización, la práctica unschooler más radical, dentro de este universo, con las escuelas ADA, alguna modalidad muy radical de escuelas no dirigidas. Mientras que en el otro grupo, en el que veíamos antes, las más emocionales están toda la tradición de la escuela nueva, la educación por el arte, la educación de Montessori, Waldorf, Reggio Emilia, ¿no? Y bueno, y otras conectadas con ese tipo de cercanía a la sensibilidad, digamos. Finalmente, las experiencias que están arriba, en la imagen, teñidas de rojo, son las experiencias más conectadas con el territorio, con el cuerpo, se podría decir. Que para mí son las experiencias como más viscerales. Lo que las hace viscerales no tiene que ver tanto con el movimiento del cuerpo que ponen a los niños. Entonces es una lectura como tan sencilla, digamos, de la situación, sino más bien de como pedagogía, digamos, tienen una conexión muy, muy grande con el cuerpo de la pedagogía social, que significa justamente la conexión con el territorio y con las necesidades reales. Son experiencias que están atentas a lo real, a lo concreto, a la necesidad social de la comunidad de una manera que se traduce en lo urgente, ¿no? Son experiencias ejecutivas, muy ejecutivas. En ese sentido, ahí están todas las experiencias de carácter social, con mucha fuerza política, digamos, ¿no? En Argentina y en Latinoamérica, las experiencias de educación popular, herederas de la mirada de Paulo Freire, colectivos y organizaciones sociales, políticas. Es muy común encontrar en este universo también todas aquellas experiencias sostenidas por agrupaciones docentes, ¿no? Pero también por organizaciones políticas de diversa índole. Por ejemplo, las escuelas zapatistas en México tienen esta fuerza, ¿no? O incluso escuelas o proyectos educativos de origen indígena, por ejemplo, en Latinoamérica. Estas experiencias, al estar conectadas con lo urgente, con lo real, con las necesidades, podríamos llamar crudas, digamos, de los niños y las niñas, tienen un poder resolutivo muy grande, ¿no? Son experiencias que de la noche a la mañana pueden crearse y pueden sostenerse. No demoran en tomar decisiones, no demoran en ejecutar, pero claro, tienen otras carencias, ¿no? Y ahí es donde voy a la otra la ponencia que me interesa compartir, es justamente esta lectura de las experiencias educativas alternativas nos invita a hacer como un proceso que yo llamo como de autoconocimiento de la pedagogía, ¿no? Como autoconocimiento institucional o pedagógico, que es identificar no solo la experiencia en la que nosotros estamos, el proyecto educativo y la pedagogía en la que estamos, desde dónde mira el mundo, nos invita también a comprender desde dónde no lo estamos mirando. O sea, qué mirada del mundo, qué forma, qué energía, qué perspectiva nos está faltando para pensar, para acercarnos realmente al desafío de la educación. Entonces, podemos empezar a desandar un poco el recorrido que hicimos recién y, por ejemplo,
reales, o necesidades básicas, ¿no? Además del universo de la conservación física, de la supervivencia, pueden resolver muy rápidamente situaciones terribles, situaciones de violencia, situaciones de abuso, situaciones de hambre, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Uruguay, ¿no? Muchos de los educadores que tienen este espíritu de trabajo trabajan con niños y niñas en escuelas con hijos de inmigrantes, por ejemplo, que tienen experiencias de vida mucho más crudas, más duras, digamos, y que hacen falta un tipo de acompañamiento particular para ese tipo de historias. Que ese acompañamiento, ¿qué pasa? A veces no es sensible, no es cuidadoso, a veces no es atento a los detalles, a veces no tiene la reflexión que tiene la educación libre o libertaria, por ejemplo, de pensar la libertad, ¿no? Recurre a soluciones muy, de alguna manera, muy eficientes, rápidas y resolutivas, ¿no? No se detiene a pensar, por ejemplo, estas experiencias suelen no detenerse a reflexionar sobre los hechos, sobre las prácticas, no detenerse a pensar simbólicamente qué sucede dentro del alma del niño, dentro de la estructura psíquica del niño. Tampoco son cuidadosas con lo sensible, con los espacios, ¿no? Fíjense que tal vez mientras las experiencias abajo a la derecha, las experiencias más conectadas con los sentidos y con el arte, imprimen una especial atención a los materiales y a los recursos, ¿no? Por decir un ejemplo, el modelo de Media, que se toma el trabajo de construir un atelier con una infinidad de materiales variados, con colores posibles, con recursos estéticos para que los niños los pongan de manifiesto. Bueno, estas experiencias que veíamos recién de superior, difícilmente hagan eso, porque no está mirando el mundo desde esa sensibilidad, sino desde lo urgente, ¿no? Escuchando, entiendo que hay una persona que llegó un mensaje que no se estaba escuchando. Bueno, igual continúo, cualquier cosa me pueden decir. En el caso, siguiendo desandando, en el caso de las experiencias más intelectuales, más conectadas con las actividades de la educación libre, por ejemplo, esta intelectualidad lleva a procesos de reflexión muy profundos e incluso a producción intelectual alrededor de la educación muy profunda, ¿no? A reflexiones que calan muy hondo, pero tiene la contrapartida de que esa intelectualidad a veces no tiene raíces profundas. A veces no me refiero a fundamentos, tiene muchos fundamentos, ¿no? Pero fundamentos intelectuales, digamos. Y a veces es muy difícil transformar esa intelectualidad, digamos, en acciones concretas que se traduzcan en consecuencias reales sobre la vida y la vida de los niños y las niñas. Mucho el tiempo que tardan estas experiencias en resolver, en acompañar procesos realmente complejos y urgentes, entonces tienen esta contrapartida, ¿no? Y por ende también mucho el tiempo que demoran, digamos, en iniciar. La mayoría de estas experiencias, si tuvimos que ver en gestión, por ejemplo, las experiencias de educación libre son a nivel histórico, si tomar los últimos 150 años de historia de las alternativas, son las que más lento ha sido su desarrollo. Ha tardado décadas en construirse, en organizarse, y en general los proyectos cuando se fundan tardan muchísimo tiempo en organizarse, porque apuestan en una visión tan crítica de tanto rechazo a las estructuras formales que cuesta construir estructuras nuevas, ¿no? Que no tengan nada de lo formal, ¿no? A veces reniegan mucho con las estructuras que parecen traer elementos de la formalidad, digamos, ¿no? Detrás de esto, trayendo algunos elementos de la psicología, hay una negación de la historia, una negación del padre, de la madre, ¿no? Así que me parece importante como traer el trabajo de desarmar aquellos que ven el mundo desde ahí. Vemos también
no hemos observado de nuestra historia como para rechazar tanto estructuras de alguna manera que remiten al orden, ¿no? A la autoridad, al cuidado. Y finalmente, las experiencias que están abajo a la derecha, las experiencias más emocionales, las que yo caracterizo en el universo de la educación activa, son experiencias que, si vemos sobre la carencia, justamente tienen una desconexión muy grande con reflexiones reales y concretas. Fíjense que en la apuesta, hola, sí, ¿qué es el estoy, recién consulté a ver si se estaba escuchando bien, pero entiendo que nadie me respondió. ¿Se oye bien? Bueno, qué pena no lo sabía al principio, porque ya estoy como finalizando. Pero estaba en este grupo de experiencias donde yo comentaba justamente que la característica tal vez de la carencia de estas experiencias es que al estar tan conectadas con los procesos más personales, más sensibles, digamos, pueden pecar de individualistas, pueden justamente estar muy desconectadas con las problemáticas más complejas de la educación, las problemáticas sociales, pero también una mirada crítica de sí misma. Entonces estas experiencias suelen ser más las que tienen estructuras de alguna manera que otorgan mucha seguridad y mucho confort, pero que tienen poca autoobservación de sí mismos. Entonces estas iniciativas tienen una tendencia, digamos, a resolver los problemas de alguna manera desconociendo ciertas problemáticas sociales, desconociendo también las consecuencias en términos más políticos, filosóficos, de sus propuestas. Entonces, suelen ser propuestas cerradas. Fíjense que los modelos que aparecen en este grupo son en general modelos que tienden a tener elementos cerrados. Si bien todos los modelos alternativos se declaran muy flexibles, los más estructurados están aquí abajo a la derecha, y son los más garantistas, se podría decir, son los que más ofrecen respuestas finales, ¿no?, a la familia. Por ende también, se fijan, son las experiencias educativas que más fácil se han adaptado a la estructura del sistema capitalista, digamos, que más fácilmente se convierten en escuelas privadas, que más fácilmente pueden de alguna manera vender su propuesta como producto. Para mí eso se debe a varias razones. Una de ellas tiene que ver con que lo que hacen es agradable, es bello, es atractivo y por ende dialoga muchísimo más con las necesidades del sistema capitalista. Otra de las razones para mí tiene que ver con que esta estructura de la emoción, o sea, la tendencia a observar, a cuidar, a estar atento a la emocionalidad, es la misma que tiene el modelo publicitario. Lo que quiere decir son experiencias que son fáciles de alguna manera de transmitir y de vender, ¿no? A veces nosotros en encuentros de educación alternativa donde intentamos cruzar miradas de estos tipos, lo vemos muy claramente en los discursos, ¿no? Entonces, mientras la educación libre tiene un discurso que es muy difícil de tragar, digamos, de aceptar para los que recién llegan, las educaciones activas, emocionales, artísticas, ¿no?, sensoriales, tienen un discurso más agradable, más asequible, ¿no?, donde uno como adulto puede tal vez sentirse como más relajado y más cómodo, que nos garantiza que nuestro niño va a estar bien. Pero claro, tiene la contrapartida de construir espacios de burbuja, porque justamente la única forma de garantizar el absoluto bienestar es de alguna manera construir un espacio de burbuja, ¿no? Entonces, son las experiencias que en general suelen representar a las educaciones alternativas, para mí injustamente, porque no son solo estas las que hay, pero sí hacen parte, ¿no?, del espectro, digamos, de las educaciones alternativas. Y para cerrar un poco, estoy resumiendo muchísimo porque un poco esta lectura o este abordaje
distinción de experiencias, yo lo hago en diferentes categorías que van desde la forma de pensar los espacios, la forma de la formación docente, la manera de abordar las relaciones, los conflictos, la gestión económica de los espacios, eh, el trabajo de grupo, bueno, una serie de, podemos abordar en diferentes aspectos todo esto, la manera de comprender las pedagogías, ¿no? Pero la manera que yo trato de, como que quería compartirles hoy, tiene que ver justamente con invitarnos a buscar un punto medio, ¿no? Un equilibrio. Estas alternativas, estas experiencias no son más que el reflejo de nuestras historias, con nuestro sistema educativo, con nuestro paso en la infancia por la educación, nuestras madres, nuestros padres, y de alguna manera nosotros buscamos en esta experiencia formas de compensar esas historias, ¿no? Entonces, yo creo que la invitación más interesante es justamente ver de dónde nosotros estamos eligiendo estas experiencias y pensar la posibilidad de construir una propuesta pedagógica integral, ¿no? Que equilibre aquellas miradas que desde la pedagogía elegida yo tal vez no tenga tan en cuenta. Entonces, estamos en algunas de estas pedagogías emocionales, tal vez acercarse a premisas, a propuestas, a perspectivas de las que están en la vereda opuesta, ¿no? Porque las que están en la vereda opuesta no están en contra de lo que nosotros decimos, sino que están mirando el mundo desde un lugar que nosotros no podemos mirar. Esa es un poco la invitación, ¿no? Contarles en resumen también que esta es la mirada en la cual nosotros llevamos adelante la coordinación del proyecto C, y hay unas diferentes lecturas con respecto a incluso cómo estas energías se cruzan a lo largo de la infancia, de los 3 a los 18 años, y también cómo construir propuestas pedagógicas y abordajes pedagógicos en función también de esos procesos de desarrollo de esas energías y de lo que las energías, las historias, las estructuras de los niños y las niñas y las familias nos presentan también, ¿no? Entonces, la mirada puede ser como mucho más compleja, pero sí pensar que es importante abandonar la idea de que hay una pedagogía o un modelo que resuelva todos los problemas, y lanzarse a mirar lo maravilloso que tienen los diferentes modelos de educación alternativa. Espero que se haya oído buena parte, y les agradezco a todos por la paciencia que han estado los programas.